Bueno, pues miren, yo le aprecio hoy muchísimo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, que me haya tenido la confianza de contestarme esta llamada. Arturo, primero quiero repetir, porque tú estabas ocupado, lo que dije, que hoy es un gran día para la Corte, hoy es un gran día para la Constitución, hoy es un gran día para el respeto al derecho, hoy es un gran día para la certidumbre jurídica y hoy es un gran día para la democracia. Lo que lo plantearon en la Suprema Corte de Justicia y por unanimidad de los 11 ministros al proyecto del ponente ministro Franco es algo que nos da certidumbre que no teníamos y que nos da una confianza que estaba muy mermada. Es un reconocimiento a la labor y a la decisión y al valor y a la independencia, ¿sí?, de la Corte hoy ante este caso político. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias. Aprecio mucho tus conceptos y coincido que hoy fue un gran día para la Corte, para la democracia, para el país. Se demuestra una vez más que frente a descalificaciones gratuitas y sin fundamento, la Corte sigue demostrando su independencia y su autonomía, y que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos de todas y de todos. Yo quiero retomar esto en la parte donde dices, se registraron violaciones graves que, apreciadas en su conjunto, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional. Yo nunca había escuchado a un ministro hablar con esta claridad que todos quisiéramos hacer nuestra y con esta firmeza ante una violación tan flagrante e insultante de la Constitución. Yo creo, Joaquín, que cuando se dan una serie de actos como estos en que se pretende simular actos inconstitucionales que vulneran de manera grave el voto popular y la democracia, no se puede andar con medias tintas. Uno tiene que ser muy claro, muy firme, de que se fraguó un fraude a la Constitución, se simuló algo constitucional siendo inconstitucional, y esto generó un efecto corruptor de rango constitucional, de tal suerte que creo que el asunto tenía que verse así, con esa fuerza, con esa apertura y con esa claridad. La Suprema Corte, además de resolver asuntos en específico, también manda mensajes, y aquí se manda un mensaje muy claro de que el Tribunal Constitucional seguirá trabajando como siempre lo ha hecho, defendiendo la Constitución, y que si en ocasiones tenemos criterios distintos, las ministras o los ministros, entre nosotros, esto es normal y consustancial a cualquier tribunal constitucional, pero no quiere decir que por ello se pierda la independencia. Y hoy yo celebro que haya habido esta coincidencia de todas mis compañeros y compañeras para lograr esta sentencia unánime, y reitero mi felicitación al ministro Fernando Franco por su proyecto. Hablas también, dijiste hoy en tu intervención, hablaste de violaciones graves que, apreciadas en su conjunto, ponen en manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional. Yo nunca lo había escuchado, te decía, y luego agregas, se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático. Arturo. Efectivamente, Joaquín, me parece que eso fue lo más grave de este asunto. No solamente violar la Constitución, sino generar toda una maquinación en la cual, hay que decirlo, participaron muchos servidores públicos y órganos de poder locales, para tratar de dar una apariencia de constitucional a algo que claramente era una violación constitucional. Por eso es que se habla de un fraude a la Constitución, que es un concepto técnico de la teoría general del derecho constitucional, y un efecto corruptor de rango constitucional
que es un concepto que yo he utilizado ya en otras ocasiones, pero nunca en un asunto de un nivel electoral como este. Es que esto último que has dicho es, primero, una cosa es violar la Constitución y otra cosa es cometer un fraude a la Constitución. Y después, cuando hablas de usar las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático, me parece extraordinario. Gracias, Joaquín. En efecto, a mí me parece que cualquier autoridad puede, incluso de manera no intencional o porque hay criterios que son interpretativos, generar algún acto o alguna ley que al final la Corte determine que es inconstitucional. Pero lo que me parece que sí es una práctica que no debemos tolerar es que se trate de hacer una maquinación de este nivel para tratar de sorprender a la ciudadanía e incluso a la propia Corte. Afortunadamente las ministras y los ministros nos quedó muy claro que estos actos eran abiertamente inconstitucionales. Además, ahí hay una participación, es una banda de violadores de la ley, por no decir que de bandidos, porque fueron, la mayoría del Congreso anterior lo tenía el Partido Acción Nacional, y ese Partido Acción Nacional le dio esta reforma constitucional, que es anticonstitucional, a un candidato de gobernador de Morena. Digo, peor todavía. Yo en esa lógica sí prefiero no opinar, Joaquín, porque esto ya es una cuestión sobre alguna determinación o clasificación o adjetivación sobre determinadas personas y también el juego político electoral. Yo simplemente señalo que esto fue una maquinación, un efecto corruptor, un fraude a la Constitución, que trató de utilizar las armas de la Constitución para violarla. Me parece que fue un ejercicio perverso, equivocado y muy censurable. Ahora, señor presidente, estoy hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Termina su mandato el gobernador de Baja California de 2 años, se le quita, llaman a nuevas elecciones. No sé si esto dependa de su resorte. El plazo de mandato que ejercerá el gobernador, su periodo es de 2 años y obviamente se tendrán que hacer nuevas elecciones para que haya un nuevo proceso electoral. A partir de que se cumplan los 2 años tendrá que haber un nuevo gobernador. Y él no puede participar porque ya fue electo gobernador. Yo ya no opinaría nada más, Joaquín, porque cualquier cuestión que suceda pudiera llegar eventualmente a la Corte con nuevas impugnaciones. Simplemente informo a la opinión pública que la decisión de la Corte fue que dura 2 años el gobernador y que todas las disposiciones que se opongan a esta sentencia de la Corte son inválidas y se tendrán por no puestas. Me gustó, ministro Saldívar, ver la solidez de los argumentos y en el mismo sentido de sus 10 compañeros. Sí, yo creo que eso es muy importante, Joaquín, que hubo esta coincidencia, esta claridad por parte de la Corte. Y yo quiero decir que yo he votado de la misma manera desde hace 10 años que llegué a la Corte. He sido consistente con mis criterios, con la defensa de la Constitución, con la defensa de los derechos humanos y que así seguiré. No hay una sola resolución mía que pueda ser tildada de que he votado a partir de otra lógica, y así seguiré, y creo que la Corte está demostrando lo mismo. Y yo también veo, aunque usted quizás no me lo quiera contestar, un gran mensaje, no solo a la sociedad, no solo a los mexicanos todos, no solo a los poderes, sino a la nación, de lo que es la independencia de un poder, de uno de los poderes de la Unión, en este caso
el Poder Ejecutivo, que usted sabe ha estado en medio de esta, pues de esta discusión permanente que hay, no quiero decir en duda, pero sí en la discusión. Yo he dicho a lo largo del tiempo que la independencia del Poder Judicial y de la Suprema Corte no estaba en juego ni en riesgo, y hoy se demostró claramente. Reitero lo que he dicho en diversas ocasiones, a la Corte se le debe juzgar por sus resoluciones, y hasta hoy no hay una sola resolución de la Corte en la cual se pueda afirmar o sospechar que ha actuado sin independencia en este periodo del Poder Ejecutivo. Entonces seguiremos así. Realmente los fantasmas sobre el peligro de la independencia judicial se dan muchas veces en el debate mediático, pero nunca ha estado en riesgo esta independencia y hoy lo demostramos una vez más. No, y sin lugar a duda y rotundamente. Además, un punto, déjeme decirle, alguna vez lo hablamos. A ver, el Poder Judicial es uno de los 3 poderes de la Unión. El Poder Judicial no tiene que ser un contrapeso a los otros poderes, marcadamente al Ejecutivo. No, si se quiere entender que la Corte es una oposición a un gobierno democráticamente electo, es una forma de mal entender la función de la Corte. El papel de la Corte es un poder equilibrador que defienda la Constitución y los derechos humanos cuando, y esto es muy importante, cuando se hagan valer medios de defensa de los cuales conozca la Corte. A la Corte y a los ministros no nos toca censurar acciones de los otros poderes fuera de un proceso. Bien, ministro, pues gracias, felicidades, sé que está muy ocupado y de veras que hoy sí estoy, como le dije, estoy muy orgulloso de esta gestión de la Corte. Al contrario, Joaquín, gracias a ti. Creo que es un gran día para la democracia, para la Constitución, para la Corte y para el país, y sobre todo que la Corte, reitero, demuestra claramente su independencia, su autonomía y que su único compromiso es con la Constitución. Bien, pues Arturo, muchas gracias, señor presidente de la Corte, muchas gracias y un abrazo. Otro abrazo para ti, Joaquín, gracias a ti.